¿No podés, Graciela? Me parece que se le cayó la conexión, profe. Sí. Profe, buen día. Sí. Buen ¿Le puedo día. hacer una consulta? Sí, señor. En el parcial del martes, ¿hasta qué tema deberíamos de repasar dentro de la teoría de cinemática para tener una idea? Y mira, va a ser un movimiento rectilíneo y uno circular de problemas. No, me espera Un, que dejé de compartir para volver a empezar. No. sí, o sea, va a ser uno de mediciones, el cálculo de error, ¿se acuerdan la primer clase? Después va a haber un sistema, un cuerpo en equilibrio para encontrar las reacciones. Después va a ser uno de movimiento rectilíneo uniforme, ya sea caída libre, tiro vertical, y uno de movimiento circular. Y fíjense, bueno, ya vamos a hacer el repaso, el grupo de nosotros, de la ingeniera y el mío, vamos a hacer los pasajes de unidades. Eso es muy importante que ustedes sepan, de revoluciones por minutos a radianes, de grados a revoluciones, es decir, ese tipo de pasajes. Yo voy a ver si puedo hacerles un power con esos pasajes que son importantes y se los subo a la plataforma. De todos modos, yo los voy a dar el jueves en la clase del problema. ¿Está? Sí, profe, y tenía otra duda también. Sí. Ayer entré anteayer al aula, como esto no, al CIU Guaraní, y entré a historial de asistencia y me figuraba una inasistencia y quería saber porque tenía la No, no, duda. no, 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 eso de las asistencias, ustedes no, porque yo no paso las asistencias allí, ¿eh? No tiene nada que ver. Yo Claro, porque llevo de tenía la acuerdo a duda. las autoevaluaciones. No, 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 no. Quédate tranquilo. Yo el SIU no lo uso para asistencia. Chicos, fíjense porque generalmente ninguna materia, yo todavía no cursé ninguna materia que suba la asistencia al SIU. Eso lo registran No, no, no. las cátedras por sí solas nomás. Claro, tenía la duda porque como usted había dicho que el 12 de septiembre se iba a habilitar la segunda autoevaluación, entonces pensé como que Claro, no no, la no, no, encontré. no, 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 no. Yo tengo bien clarito quién hizo o no, porque yo tengo un registro, un gráfico en barras, quién está, quién hizo, quién no hizo todo. Así Pero, que quédate profe, tranquilo. Lo que la, vale es la autoevaluación. la segunda autoevaluación se hizo porque yo entré varias veces al aula los No, días. no, 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 el sábado no, 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 porque estuve preparando todos los parciales, estuvimos con la ingeniera preparando todos los parciales. No, Ah, buenísimo. Gracias, profe. ahora este fin de semana la van a hacer. Cada tema tiene su autoevaluación. Ya hicieron estática y magnitudes, ahora van a hacer cinemática. Gracias, profe. Profe, en el parcial del martes se evalúa teoría. No, 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 no. Teoría es el 8, creo, el 9 de octubre. Ahora es solamente práctico. ¿Qué le pasa? ¿Graci? ¿Qué es lo que pasa? No sé qué es lo que pasa. Bueno, avísame nomás.
Sí, vi que saliste. A ver que, bueno, yo cualquier cosa me avisa. Ahí está. Ahí Ahí está. está, parece. Sí. Sí, por lo menos anduvo rápido la... Bueno, y ahora otra vez. Pero, ¿vos me Sí, escuchás, perfecto. Emilce? Sí, te escucho bien. No. Ah, ¿vos me escuchás bien? Ah, yo no veo que Sí, marque la marca bien, frecuencia marca bien. acá. Sí, compartí nomás. Sí, no sé por qué. Sí, ya compartí, pero no aparece. Yo ya compartí, pero lo que pasa es que no aparece para compartir, no aparece la pantalla de compartir. Qué raro, ¿eh? Pero Le le vamos a aparece decir a en gris Ignacio. la parte de Sí, presentar no ahora. sé por qué. Preguntarle a Ignacio, a ver, Ignacio, ¿dónde está? Ahí está. Acá estoy, acá estoy. Ignacio, Sí. ¿por qué no puedo? Yo ya compartí la pantalla, pero resulta que no me aparece para levantar, te voy a decir, no me aparece la otra pantallita negra. No sé, a mí me pasó eso la otra vez y tuve que salir y volver a entrar. Sí, yo ya salí Sí, 3 veces. si tenés el power por ahí lo paso yo si Sí, A querés. ver, está en el correo de la comunidad. Ahí. no, mirá, Dale, ahí mire. escúchame, Ignacio, Sí, yo ya le ya lo avisé, mandé al correo ya de le la avisé. comunidad. Ya le avisé, Graciela, que saque del correo Sí, comunidad. Ya le avisé. Qué raro, tan bien que andaba, che. sí. Dice que pruebes apagando la cámara, Graciela. Ah, bueno. A ver ahí.
Ignacio, compartí nomás. Compartí vos porque no puedo. Dale, ahí comparto. Bueno. ¿Se ve ahí? Sí se ve, Ignacio, bien. Vale. ¿Podés ver, Graciela? Disculpen, chicos, estos inconvenientes son propios de la conectividad. No hay problema, profe. Ahí está, parece. Sí, ahí te lo puso Ignacio al Power. ¿Podés comenzar? No, yo no lo veo. Bueno, está el primero, donde hay unos autitos, unos No, primer. ese no es el primero, Emilce. Ahí está. A ver, Dinámica es la parte de física que tú. no, Ese es el que está. no, ¿sabes qué, Emilce? No, yo no veo la pantalla. Profe, Yo, sin seguro que embargo, usted no tiene veo la fijado lo de la pantalla. profe Solá. ¿Eh? Debe Sí, tener puede ser de la fijado la ingeniera. pantalla de la ¿Qué? profe Solá. Sí, seguramente, no sé cómo hacer. En, Ponga A el ver, mouse arriba yo de la pantalla y le aparece un pincito. Un pincito, un micrófono. no. Aparece, aparece un pinchecito. Y hacerle clic al pinchecito y debería irse la pantalla de la ingeniera. Y debería aparecer mi pantalla. Ah, ¿Y por qué pasa eso? es como que yo le anulé el pinchecito allá arriba, ¿Y ahora ve mi pantalla? ¿no?
A ver, No. compártanos. A ver, espera. Voy a tratar de compartir yo, a ver. Ahí está, ahí se puede probar. Bueno, ahí voy a probar, a ver. ¿Viste? Hasta acá, hasta que aparezca compartir, anda rápido. Ahí se ve, profe. Ah, querida, se te ve a vos. ¿Ya se ve? A vos. Sí, sí, sí. A ver. Ahí. No, esta no. Ponga su power. Ya se ve su pantalla, Inge, tiene que poner el power nomás. Y yo levanté, mira, Ahí ya está. se Ahí ve. está, ya está. Ahí se ve. Ahí Ahí, está. Ahí está. Sí, sí. Ahora ahí pon se el ve. power. Bueno, Sí, sí, sí. Sí. bueno. Nosotros primero comenzamos estudiando el equilibrio de los cuerpos. A ver. Comenzamos estudiando el equilibrio. ¿Se ve ahí, Sí, Emilce? sí, sí, se ve. Bueno, sigo. Comenzamos estudiando el equilibrio de los cuerpos bajo la acción de un sistema de fuerzas exteriores. Eso consistía estática. Luego, el cuerpo se puso en movimiento, pero estudiamos solamente la geometría de ese movimiento, es decir, el espacio, la velocidad y la aceleración. Ahora es momento de preguntarnos, pero ¿por qué el cuerpo tiene aceleración? ¿O por qué el cuerpo estuvo en reposo? ¿Qué es lo que hace que el cuerpo quede en reposo? ¿Y qué es lo que hace que el cuerpo se ponga en movimiento? Ahora vamos a comenzar entonces con otra parte de la física que se llama dinámica. Dinámica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y las causas que lo producen, como asimismo los efectos que pueden producir. Nos estamos tratando de responder a esas dos preguntas que nos hicimos. ¿Por qué se mueven los cuerpos? Entonces ahora vamos a estudiar, además del movimiento, las causas y los efectos. Por eso nos vamos a centrar en la fuerza que produce el movimiento y en la masa del objeto. Quien estudió qué pasaba con la fuerza y con la masa fue Isaac Newton, quien enunció los 5 principios, pero los enunció desde un marco de referencia inercial, porque en dinámica también vamos a hablar a menudo de los sistemas de referencias inerciales y no inerciales. ¿Y qué queremos decir con un sistema de referencia inercial? Inercial es cuando estamos en un estado, el cuerpo se encuentra en un estado de reposo o bien en un estado de movimiento rectilíneo uniforme. Y los marcos que vamos a estudiar todos estos principios desde esa referencia. Pero también vamos a ver
aparecen los sistemas no inerciales, que son aquellos que tienen aceleración, como los que hemos visto en cinemática, movimientos rectilíneos uniformemente variados, movimientos circulares, movimientos curvilíneos. Y vamos a ver cómo podemos aplicar estos principios de Newton a esos tipos de movimiento. Es decir, ahí sí va a aparecer el concepto de fuerza ficticia. Ya lo vamos a ir desarrollando. Entonces, ahora vamos a comenzar a ver el principio de inercia. El principio de inercia. Seguramente muchas veces estamos acostumbrados a subir al colectivo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Subimos al colectivo, arranca y tenemos que prendernos por el pasamano y los que están sentados también se prenden por el pasamano del asiento. ¿Por qué? Porque tienden a irse para atrás. Nosotros tendemos, si estamos parados, nos estamos subiendo, tendemos a ir hacia atrás. Y los que están sentados también, ¿no es cierto? Sienten como que hay una fuerza que los lleva hacia atrás. Pero ¿qué pasa después que el colectivo adquiere una cierta velocidad? Supongamos que en una trayectoria rectilínea, imaginemos que es una calle, que es una carretera perfectamente lisa, ¿no? Llena de baches como la que estamos acostumbrados a transitar. El colectivo adquiere un movimiento rectilíneo uniforme y entonces ya nos desprendemos del pasamano, podemos caminar dentro del colectivo. Pero el colectivo frenó de golpe, ¿y qué pasó? Nos caímos, nos fuimos hacia adelante. ¿Por qué? Porque nosotros tendíamos a seguir en el estado de reposo que era cuando subimos, por eso nos vamos hacia atrás, o en el estado de movimiento, por eso nos vamos hacia adelante. Es decir, que tratamos de conservar el estado de movimiento en el que estábamos. Por eso, así tendremos el principio de inercia que dice que todo cuerpo tiende a permanecer en reposo, en movimiento rectilíneo uniforme, en el que se encuentra siempre que no actúe sobre él una fuerza neta o una resultante de un sistema de fuerzas. O bien este otro enunciado que también lo van a leer en la bibliografía. En ausencia de fuerzas externas y desde un sistema de referencia inercial, un objeto en reposo se mantiene en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con una velocidad constante. ¿Qué podemos decir? Que de las experiencias de la vida diaria, podemos decir que todos tendemos a estar en el estado en que nos encontramos. Siempre decimos, la inercia no me permite hacer tal cosa, o por inercia voy siempre por el mismo lugar, ¿no es cierto? Porque ese estado es el que se llama inercia. La inercia es una propiedad intrínseca, es una característica distintiva de la materia que le permite permanecer en reposo o en estado de movimiento rectilíneo uniforme. También a veces tendemos a confundir masa con inercia. La masa, ¿qué es la masa de un cuerpo? La masa es la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra un objeto a cambiar su velocidad. La masa es la cantidad de inercia que posee un cuerpo. Es un aspecto cuantitativo de la inercia. Me va a dar la cantidad. Yo, si pongo masa, ¿cómo yo sé si pongo masa? Las antiguas balanzas de platillos me permitían
obtener la masa de un cuerpo, porque la masa es una magnitud escalar. Yo digo 5 kilogramos, 1000 gramos, ¿no es cierto? Y quedó definido en cuanto a magnitud la masa de un cuerpo, es la cantidad, ¿no es cierto? A diferencia que cuando yo hablo de inercia, estoy hablando de un aspecto cualitativo de la materia, estoy hablando de la calidad de la materia. Lo que no debemos hacer y que es muy frecuente que pase, se confunde generalmente la masa y un peso de un cuerpo. ¿Por qué nosotros le insistimos tanto en las unidades y le decimos, no, esto es kilogramo, fuerza, porque es peso? Porque son dos magnitudes totalmente diferentes. Nosotros vimos recién que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Pero el peso es la fuerza gravitacional con que la Tierra ejerce, es la fuerza gravitacional que se ejerce sobre el objeto. El peso está afectado de la aceleración de la gravedad. Nosotros sabemos que en los polos la aceleración de la gravedad vale aproximadamente 9,83 metros sobre segundos al cuadrado, mientras que en el Ecuador tiene su menor valor en la Tierra, 9,79 metros sobre segundos al cuadrado, de los cuales nosotros consideramos nuestros problemas como 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Pero ¿qué pasa? A medida que nos alejamos en el espacio, la gravedad, la aceleración de la gravedad va disminuyendo a medida que yo me alejo en el espacio, de modo tal que en la Luna la aceleración de la gravedad vale 1/6 del valor en la Tierra. Pero ¿qué pasa con la masa? La masa se mantiene constante, ¿no es cierto? El hombre no dejó de ser hombre ni se desintegró cuando llegó a la Luna, siguió siendo el hombre, siguió conservando la masa, no así el peso. En la Tierra, ahí una masa tiene un determinado peso, mientras que en la Luna el peso se reduce a 1/6 del peso en la Tierra. Bien, vamos a ver el principio de masa o ley de la dinámica. Esto se llama, lo que nosotros no hacemos es llamar por número, primer principio, segundo principio, tercer principio, cuarto principio, quinto principio. Eso no hacemos. Todos los principios tienen un título. ¿Por qué? Porque hay bibliografías que al principio de inercia le llaman tercer principio, y al tercer principio y al principio de acción y de reacción le llaman como primer principio. Por eso van a ver ustedes que todos los principios tienen un título. ¿Por qué es ley de la dinámica? Porque este principio que vamos a estudiar ahora se aplica de ahora en más a todos los casos y en todos los movimientos. Vinimos viendo el principio vimos el principio de inercia y decíamos que estaba en reposo porque no actuaban fuerzas, la resultante de las fuerzas era nula, entonces estaba en reposo. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué le sucede al objeto si tiene una o más fuerzas que actúan sobre él? ¿Qué pasa ahora? Si se aplica una fuerza a una determinada masa, le produce una determinada aceleración. El cuerpo se mueve, y si el cuerpo se mueve es porque tiene aceleración.
y aceleración lineal. Cuando yo duplico esa fuerza, duplico la aceleración. Cuanto más grande, cuanto mayor es la fuerza, mayor aceleración tiene. A mayor fuerza, mayor aceleración. Quiere decir que la aceleración que adquiere el cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Pero ahora voy a variar la masa. Voy a aplicar la misma fuerza, pero voy a cambiar la masa. Entonces, a una masa determinada le aplico una fuerza y tengo una determinada aceleración. Pero dije que cambiaba la fuerza. Entonces ahora la fuerza la reduzco a la mitad. La aceleración se reduce, la masa aumentó 2 veces, ¿no es cierto? La aceleración se redujo a la mitad. Ahora, la misma fuerza la voy a aplicar a un objeto de 3 veces la masa. ¿Qué me va a pasar ahora? ¿Qué me va a pasar? Resulta que ahora, si yo aplico la misma fuerza, pero voy cambiando los valores de masa, veo que cada vez me es más difícil empujarlo. Cada vez me resulta más difícil moverlo. O sea que también puedo deducir que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la aceleración que adquiere un cuerpo, que adquiere un objeto, es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del objeto. O sea que la ley de masas, dice la ley de masas o ley de la dinámica, dice que la fuerza aplicada a un cuerpo le produce la aceleración, es el producto de la masa por la aceleración. Y el enunciado del segundo principio dice que si sobre una partícula de masa determinada actúa una fuerza, la partícula experimenta una aceleración que es directamente proporcional al módulo de dicha fuerza y de la misma dirección y sentido e inversamente proporcional a la masa. Bien, continuamos entonces. Pero resulta que ahora yo necesito trabajar una igualdad, no puedo seguir con esa proporción de que la fuerza es proporcional al producto de la masa por la aceleración. Yo necesito trabajar con una igualdad. Entonces, desde el punto de vista matemático, ¿qué es lo que hago? Agrego un factor K, que es una constante, digamos. Generalmente en las fórmulas, estas constantes, tienen por objeto unificar las unidades de ambos miembros. En este caso, K vale 1 y me va a permitir sacar la unidad de fuerza. La unidad de fuerza que va a estar compuesta por una unidad de masa multiplicada una unidad de aceleración. Entonces, en el sistema internacional o sistema MKS, ¿qué tengo? Que la masa se mide en kilogramos, la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. O sea que así puedo definir al Newton, la unidad de la fuerza. Puedo definirlo al Newton como una unidad de fuerza que aplicada a una masa de 1 kilogramo le produce una aceleración de 1 metro sobre segundos al cuadrado.
El principio de acción y de reacción nosotros ya lo hemos desarrollado y lo hemos estudiado en estática, así que sería redundante desarrollarlo en este punto. Bien. Para ver el principio de acción y de reacción, primero vamos a ver qué sucede con la máquina de Atwood. ¿Qué es la máquina de Atwood? ¿No? Es una polea de la cual penden dos cuerpos, dos objetos de masas distintas. Fíjense en la figurita el sentido positivo del movimiento. En la máquina de Atwood se considera que la polea no tiene peso, es despreciable, que no hay rozamiento en la polea y que las cuerdas, el cable, es inextensible. Haciendo todas esas consideraciones, esta máquina de Atwood, ¿qué me permite? Me permite hallar la aceleración, porque ¿cuál va a ser? ¿Para qué voy a usar esta polea? Para determinar la aceleración de este sistema de dos cuerpos, de dos masas distintas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo quiero hallar la aceleración de esos dos cuerpos que pendían? Tengamos en la mente la imagen de la máquina de Atwood. Entonces, analizo por separado cada una de esas masas. Y me acuerdo también que tenía el signo positivo hacia arriba, porque se ve que la masa M2 era la más pesada y es la que tendía a bajar. A cada objeto yo le voy a aplicar la ley de masas, que ahora ya sé que sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que tengo? ¿Cuáles son las fuerzas? El peso y la tensión. ¿Por qué le estoy poniendo signo negativo al peso? Porque el movimiento era hacia arriba. El movimiento es hacia arriba, entonces T es positiva y el peso es negativo. Es igual, dice la ley de masa, a la masa 1 por la aceleración. Luego analizo el cuerpo 2, la masa número 2. ¿Qué es lo que tengo? También tengo la tensión y el peso. Pero recuerdo el signo del movimiento de la máquina de Atwood. El movimiento era positivo hacia arriba, daba vuelta la polea y me quedaba un positivo hacia abajo. Por eso el peso del objeto 2 es positivo y la tensión es negativa. Es igual a la masa 2 por la aceleración. Como al comienzo hicimos una serie de consideraciones con la máquina de Atwood, dijimos que la cuerda era inextensible, entonces las aceleraciones son iguales. Yo puedo decir que la aceleración del cuerpo 1 es igual a la aceleración del cuerpo 2. Si son iguales, puedo hacer estas igualdades entre la ecuación 1 y la ecuación 2, que me va a permitir hallar para qué voy a hacer estas operaciones matemáticas, porque estas me van a permitir hallar la expresión de la aceleración del sistema. Yo voy a poder decir entonces que el sistema, la aceleración de estos dos cuerpos que están enlazados, la aceleración de los dos cuerpos enlazados va a ser igual a la diferencia de las masas dividida la suma de las masas por la gravedad. Y también voy a poder hallar la tensión de la cuerda. La máquina de Atwood, así planteada, me permite entonces enunciar
el principio de independencia de acción de las fuerzas. Cada una de ellas produce la misma aceleración como si actuara sola, independiente de las demás. Que es el enunciado que ustedes tienen en el apunte. Yo les recomiendo que cuando vayan a leer los principios, léanlo desde, sobre todo este principio que por ahí en el apunte está muy abstracto. Léanlo desde la diapositiva, que les va a resultar más comprensible. La ley de la gravitación universal, esta yo no me voy a detener tampoco, hay muchas consideraciones, porque esta es la unidad número 11 de nuestro programa de Física 1. Ahí sí volvemos a estudiar, en particular la ley de la gravitación universal, los campos escalares, campos vectoriales, la característica de cada uno de estos campos vectoriales, por sobre todas las cosas, las líneas de campo y la intensidad del campo gravitatorio. Por eso aquí, dentro de lo que son los enunciados, solamente aparece el enunciado. Todo lo demás que ustedes se puedan preguntar va a aparecer en la unidad número 11. Y esta diapositiva es conocida por ustedes, al menos les tiene que recordar la primer clase, cuando vimos magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Si recuerdan, yo les dije que este cuadrito lo teníamos que tener siempre a mano, porque durante todo el desarrollo de la materia, lo íbamos a ir necesitando. En la medida que aprendamos, empecemos a estudiar nuevas magnitudes, siempre vamos a estar recurriendo a nuestro cuadrito. Y acá pueden ver en negrita. Dentro de dinámica estudiamos fuerza y estudiamos masa. Entonces tenemos las unidades de masa y tenemos las unidades de fuerza, cómo surgen cada una de ellas. Entonces, ahora sí, si yo te pregunto, ¿qué es un newton? Un newton, no me contestes que es una fuerza, porque el newton no es una fuerza, es una unidad de fuerza que aplicada a 1 kilogramo de masa, le produce una aceleración de 1 metro sobre segundos al cuadrado. Y una dina es una unidad de fuerza que aplicada a 1 gramo de masa, le produce una aceleración de 1 centímetro sobre segundos al cuadrado. También, para tener en cuenta, a 45 grados de latitud y a nivel del mar, un cuerpo de 1 kilogramo masa en el sistema internacional pesa 1 kilogramo fuerza en el sistema técnico. En el apunte teórico tienen bien desarrollados lo que son las equivalencias y cómo surge, por sobre todas las cosas, esta igualdad, esta equivalencia de que 1 kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton. En el apunte van a ver lo que es masa inercial y masa gravitacional, que las dos masas son iguales, y de la comparación de la masa inercial y la masa gravitacional van a sacar de que 1 kilogramo fuerza es 9,8 newton. Estas unidades, hagan ustedes las deducciones, eso es un ejercicio para ustedes. ¿Cómo llego a de que 1 newton vale 10 a la quinta? ¿Cómo llego a que 1 kilogramo fuerza vale 9,8 newton? Y esa parte está muy bien desarrollada en el apuntes.
Y en cuanto a las equivalencias entre las masas, una unidad técnica de masa es igual a 9,8 kilogramos, es igual a 9,8 kilogramos masa. Bien, la recomendación de unidades. A partir de ahora, unidades pasa a ser el tema fundamental. Y unidades que tantos dolores de cabeza les trae a ustedes, el secreto está en este cuadrito. Si ustedes saben de qué fuerza, cómo surge una unidad de masa, si digo bien, por una unidad de aceleración, que es el newton, que la fuerza se mide en newton, en dina y en kilogramos fuerza, tienen aprendido todos los sistemas, porque después la fuerza se va a combinar con el tiempo, con distancias, con traslaciones. Entonces, y otra cosa, esta unidad, esta equivalencia de que 1 kilogramo fuerza es 9,8 newton, que también les trae dolor de cabeza, porque a veces lo piensan al revés, de que 1 newton es 9,8 kilogramos fuerza, y 1 newton, si yo te digo 1 kilogramo fuerza es 9,8 newton, ¿cuánto vale 1 newton? ¿Cuántos kilogramos fuerzas valen 1 newton? Eso se lo dejo para que ustedes piensen. Avanzamos un poquito más. Bien, ahora vamos a estudiar rozamiento. Ahora vamos a estudiar rozamiento, que es un tema clave dentro de lo que es la física. Cuando un objeto está en movimiento, ya sea sobre una superficie, un medio viscoso, como aire, agua, existe una resistencia a ese movimiento, porque el objeto interactúa con su entorno. O sea que esa resistencia es lo que se llama la fuerza de rozamiento. Nosotros vamos a estudiar dos tipos de rozamiento. El rozamiento el rozamiento por deslizamiento y el rozamiento por rodadura. Bien. Vemos que es, ojo que aquí también vamos a tener que tener bien asegurado descomposición de una fuerza en dos direcciones. Y otra cosa también son, así como tienen que repasar ángulos formados por dos paralelas cortadas por una transversal, también tienen que repasar una propiedad de los triángulos rectángulos cuando es cortado por una normal. ¿Cómo son los ángulos en el triángulo rectángulo cuando están cortados por una normal? Los ángulos que se forman, ¿no es cierto? Con la transversal, con la normal al plano inclinado. Bien. Todo cuerpo, ¿qué dijimos hoy? Que el peso de un cuerpo es la magnitud de la fuerza gravitacional que se ejerce sobre el objeto. Y es una magnitud vectorial. La dirección siempre es vertical con sentido hacia el centro de la Tierra. Por eso la fuerza siempre es una vertical con sentido hacia el centro de la Tierra. Entonces yo tengo un plano inclinado, pero ese peso yo lo puedo descomponer en una paralela al plano inclinado, que voy a llamar P sub T, o sea, la componente tangencial del peso, y en una normal, o sea, la componente normal del peso. Así tengo descompuesto
esos dos, tengo descompuesto el peso en esas dos componentes. Y ojo, queda para repasar ángulos. Entonces, el peso y su componente normal forman el ángulo beta, que es igual al que está marcado allá arriba. Esta componente normal del peso, esta componente normal se anula con la normal al plano por el principio de acción y de reacción. ¿Qué es lo que hace esta componente normal y esta reacción normal? La componente normal del peso y esta reacción normal lo que hacen es que al estar anuladas el cuerpo está pegado al plano inclinado. Si no hubiese equilibrio en el eje de las Y, el cuerpo no quedaría pegado y dispararía, ¿no es cierto? Pero resulta que las fuerzas de contacto entre el plano y el objeto son rugosas. Entonces, a medida que empieza a crecer, a medida que aumenta el ángulo del plano inclinado, se comienza a generar una fuerza que impide el movimiento. El objeto no puede moverse porque se genera una fuerza que impide ese movimiento, dada la rugosidad de las superficies en contacto. Esta es la que yo voy a llamar esta fuerza de rozamiento. Acuérdense que cuando iniciamos dijimos había una resistencia. Esta resistencia yo la voy a llamar fuerza de rozamiento. Pero ¿qué va a pasar? Yo voy a ir levantando el plano inclinado hasta que va a llegar un momento en que el cuerpo comienza a desplazarse. Es decir, ¿en qué momento comenzó el desplazamiento? Si antes no se podía mover. Comienza cuando beta tiene, el ángulo beta tiene un determinado valor y la componente tangencial del peso se iguala a la fuerza de rozamiento máximo. Esa fuerza de rozamiento va tomando valores hasta llegar a un valor máximo que iguala a la componente tangencial del peso y se produce el deslizamiento. Después, para cualquier ángulo mayor que ese, el cuerpo va a estar en movimiento. ¿Qué pasa entre la fuerza aplicada, la fuerza de rozamiento? Fue estudiado con el tribómetro, cuánto vale o cuál es la expresión, cuánto vale la fuerza de rozamiento y de qué factores depende, fue estudiado con el tribómetro. ¿Qué es el tribómetro? El tribómetro consiste en una mesa de madera en la cual desliza un prisma de madera que tiene atravesado una varilla de metal que es donde colocan las pesas, donde se colocan las pesas. Este prisma es arrastrado por una polea a través de una cuerda. Esa cuerda se une a un dinamómetro. Acuérdense, cuando iniciamos allá el estudio de las fuerzas, decíamos que las fuerzas se miden con dinamómetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este? Descrito así, ahora empezamos a variar. Para eso está la varilla y vamos agregándole pesos, ¿no es cierto? Y vamos a ir viendo en el dinamómetro, vamos a ir leyendo cuál es la fuerza que produce las masas que se han aplicado en esa varilla. Entonces, yo puedo decir que
la fuerza de rozamiento estática es directamente proporcional a la fuerza normal ejercida por la superficie del prisma. O sea que hay una proporcionalidad entre esta fuerza, entre el peso que yo estoy poniendo en el prisma, entre el peso de este prisma y la fuerza que está haciendo el cable que está leyendo en este dinamómetro. Hay una proporcionalidad, es decir, que la fuerza de rozamiento es proporcional a la masa por la gravedad, que es el peso de ese prisma de madera. Yo sé que no puedo trabajar, que en física no puedo trabajar con proporciones como si lo hacía en matemáticas. Entonces yo necesito poner un coeficiente para transformarlo en una igualdad. Y aparece el coeficiente mu. Entonces la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento estático por la masa por la gravedad. Eso es lo que yo saco como conclusión del tribómetro. El tribómetro entonces me permitió definir a qué era igual y de qué dependía esta fuerza de rozamiento. Después vamos a ir estudiando que esta fuerza, este peso, vamos a ver cómo va a actuar. Si está en una superficie horizontal o si el cuerpo está en una superficie inclinada. Y este coeficiente de rozamiento estático, que va a ser la relación entre la fuerza de rozamiento máximo y el peso del cuerpo. Lo que sí nos tiene que quedar grabado es que la fuerza de rozamiento o fricción, porque en la bibliografía por ahí van a leer como fuerza de fricción, es una fuerza que surge del contacto de dos cuerpos y se opone al movimiento siempre. Acuérdense que hay una resistencia y que se opone al movimiento, y que cuando analicen cuerpos enlazados, determinado el sentido del movimiento, así como en la máquina de Atwood determinábamos el sentido del movimiento, inmediatamente la fuerza de rozamiento tiene el sentido contrario, es de sentido contrario. Entonces, resulta que yo puedo ir graficando una vez que el cuerpo está en movimiento. Una vez que el cuerpo está en movimiento, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo ir variando las fuerzas, pero cuando el cuerpo alcanzó el movimiento pleno, yo puedo disminuir la fuerza y el cuerpo va a seguir en movimiento. ¿Por qué? Porque ahora hay un coeficiente de rozamiento cinético que es el que está afectando al movimiento. O sea que si yo grafico veo que el cuerpo comienza a moverse, yo aumento la fuerza, aumenta la fuerza de rozamiento. Aumento la fuerza, o sea que hay una proporcionalidad entre la fuerza de rozamiento y la fuerza que estoy aplicando. Son proporcionales la fuerza de rozamiento y la fuerza aplicada. Una pregunta como al pasar, anótenla por ahí, una pregunta que les dejo como inquietud. ¿Cuánto vale el ángulo formado entre esta recta y el eje de las fuerzas, el eje de las X? ¿Cuánto vale este ángulo? Si hay proporcionalidad en esto, a mayor fuerza de rozamiento, mayor fuerza aplicada, ¿cuánto vale este ángulo? Eso me lo contestan después en el parcial. Entonces, ¿qué pasó? Toda esta línea, puedo imaginarme que todo esto es rozamiento estático. Todo un rozamiento estático hasta que llego a este punto en que el cuerpo
empieza a deslizar. Cuando el cuerpo está en deslizamiento, puedo ir sacando algunas pesas del tribómetro y el cuerpo se está moviendo. O sea, con una menor fuerza, yo sigo moviendo el cuerpo. ¿Por qué? Porque aparece el coeficiente de rozamiento cinético que es menor al coeficiente de rozamiento estático. Entonces me imagino que toda esta zona es rozamiento cinético y toda esta zona es rozamiento estático. Bien. Y así también el rozamiento está regido por las leyes de Coulomb. Las leyes de Coulomb que me dicen, vieron que un poco la primera ley es como que la estudiamos con el tribómetro. ¿Por qué? Decíamos que le agregábamos pesa en la varilla, en ese prisma de madera, ¿no es cierto? Y la fuerza de rozamiento la leía en el dinamómetro, era directamente proporcional, la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza que comprime las superficies en contacto. Después, esa fuerza de rozamiento depende de la naturaleza de las superficies en contacto. Porque ese coeficiente de rozamiento estático tiene distintos valores según sean las superficies en contacto. Siempre se va a dar madera lisa con madera cerrada o vidrio con una madera cerrada. Siempre hay materiales que están en contacto. Por eso es que esos coeficientes van a depender de las superficies que están en contacto y afectan directamente a la fuerza de rozamiento. Y la determinación experimental, en realidad, este tema es un trabajo de laboratorio. Nosotros cuando estábamos en presencial, teníamos la determinación del coeficiente estático de rozamiento. ¿Qué hacíamos? ¿Qué teníamos en el laboratorio? Un plano inclinado. Teníamos un plano inclinado de madera y distintos cubos, distintos prismas de madera lisa, madera cerrada, madera rugosa, que poníamos en contacto. ¿Y qué es lo que hacíamos? Teníamos cintas para medir, íbamos levantando, apoyábamos en un punto, apoyábamos el cuerpo y lo íbamos levantando lentamente hasta que el cuerpo empezaba a moverse. En ese momento, cuando se rompía ese equilibrio, medíamos la altura y medíamos la base del triángulo rectángulo que se había formado. Porque en ese momento, cuando es inminente el movimiento, cuando se rompe el equilibrio, yo todavía puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio. Aplicar las ecuaciones de equilibrio, estos son todos pasos matemáticos. La cosa es que a nosotros en el laboratorio nos servía. ¿Por qué medíamos? ¿O para qué medíamos la altura que alcanzó el plano inclinado y la base? Porque nosotros sacábamos de que el coeficiente de rozamiento estático estaba dado por la tangente del ángulo formado. Mu es la tangente del ángulo. Entonces, nosotros en el laboratorio medíamos la altura y medíamos la base. Y así hacíamos un promedio de lecturas, porque lo que aprendimos en las primeras diapositivas de errores nos va a servir para todos los trabajos de laboratorio.
Después, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Como ya teníamos el cuerpo en movimiento, para que ese cuerpo, una vez que lograba el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, bajaba constante, no es que chocaba contra las paredes del plano inclinado, nosotros bajábamos un poquito el plano inclinado, el cuerpo seguía en movimiento, y ahí tomábamos otra altura, una altura más chica, con la misma base, y sacábamos el coeficiente de rozamiento cinético, sabiendo que el coeficiente de rozamiento es la tangente del ángulo formado. Y el último tipo de rozamiento que vemos es el rozamiento por rodadura, que acá yo les voy a hacer una recomendación. Cuando ustedes vayan a estudiar este tema, estudienlo de acá de la diapositiva, porque en el apuntes, cuando alguien, cuando hizo hace muchos años, se han pasado una cantidad de explicaciones. Entonces, al estar muy, ahora diríamos copy-pegue, copiado y pegado, ¿no es cierto? Al apunte, en cambio, yo le fui escribiendo todo el proceso para que ustedes puedan escribir, para que ustedes puedan estudiar en la diapositiva. Cuando hay rodadura, imaginemos entonces, cuando no hay traslación, no tiene que haber traslación, la rueda en un camino, un cilindro en rotación, ¿no es cierto? Entonces, que hay dos casos, acá estudiamos dos casos, los casos, el cuerpo rígido, que es una situación ideal, y el cuerpo real, o sea, el deformable. En el rígido, nosotros tenemos la rueda no se deforma y el suelo no se deforma. Las dos cosas, entonces las únicas fuerzas que actúan van a ser el peso del cuerpo y la reacción normal del plano. Esto es totalmente indeformable. Si yo aplico una fuerza F como esta, por más pequeña que sea, aparece una fuerza que resiste al movimiento y el cilindro rueda, porque esto no hay deformación. Aquí no hay deformación. Entonces, tanto la superficie no son deformables y es lo que hace que no tenga sentido hablar de la resistencia a la rodadura. Tienen todas las explicaciones en la diapositiva. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Cuando los cuerpos son deformables, en los cuerpos reales, digamos. Por poco que sea, ¿no es cierto? A veces porque la rueda no está bien calibrada, o la cantidad de baches, las deformaciones que tiene el pavimento, donde el tipo de pavimento, hay una serie de factores que van a hacer que haya una deformación. Y hay una deformación, entonces hay un contacto con una superficie a través de lo que ustedes ven como A'. El hecho de que haya una superficie de contacto ya no es más como hoy un punto de contacto. Ahora hay una superficie. Esto hace que aparezcan reacciones de apoyo. Aparece. Tengo el peso del cuerpo y tengo las reacciones de apoyo, ¿no es cierto? Y resulta que la reacción de apoyo en el punto A segundo está desplazado del peso, ya no es coincidente como hoy en el ideal. Y este desplazamiento yo lo llamo con cualquier letra, U sub R, como U sub R.
Entonces, resulta que si yo aplico una fuerza, tengo una fuerza, esta fuerza, por esta distancia que es el radio, me produce un par, me produce un momento que lo voy a llamar el momento aplicado, ¿no es cierto? Y la fuerza N, al estar desplazada, una distancia U, hay un momento resistente. Entonces, por eso ustedes ven, el momento resistente es la distancia esa por la reacción en el apoyo N. Y el par aplicado, el momento aplicado, o sea, la fuerza que yo estoy aplicando por el radio, me aparece un momento aplicado. Pero estos dos momentos tienen que ser iguales, de donde yo puedo despejar esta distancia U, que es esta operación matemática. Y resulta que en los rozamientos por deslizamiento, el coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento cinético no tienen dimensión, es decir, son adimensionales. Pero en la rodadura, el coeficiente tiene una unidad, tiene una dimensión de longitud. O sea que ustedes van a sacar con una unidad de metros, centímetros, milímetros, según sea. Y por último, para terminar, el coeficiente de la resistencia a la rodadura es característico de cada sistema, dependiendo de la rigidez, la dureza de la rueda, que es lo que hoy les comentaba, del radio de la rueda. Fíjense que hay una proporcionalidad entre el coeficiente y el radio, el acabado, la viscosidad, la temperatura, las ruedas si están calibradas, si tienen a menor presión, a mayor presión, menor resistencia. Entonces este tema, rozamiento por rodadura, yo les aconsejo que estudien de la diapositiva y no del apuntes. Como también el cuarto principio. También, ¿no es cierto? Bien. Y así terminamos la clase. Está bien, Graciela. Anduvo bien todo.